bienvenidos a otra entrega más de lo que es los tutoriales en Java. En esta ocasión vamos a trabajar con la manipulación de los archivos desde código Java, en el cual vamos a aprender cómo crear un archivo, leer un archivo y eliminar un archivo desde código de Java. Pero antes que empecemos, necesitamos saber un poco de teoría sobre las clases que vamos a utilizar en nuestra siguiente aplicación, para lo cual he preparado esta teoría. Entonces, clases de la API que utilizaremos en el tutorial. En el tutorial trabajaremos como objetos de la clase File. La clase File se usa para obtener información sobre archivos y directorios. También vamos a utilizar objetos de la clase FileReader que permiten leer un fichero. Y por último, la clase BufferReader. Esta clase tiene la misma función que el FileReader, leer ficheros, pero BufferReader optimiza estas funciones. La mayor ventaja de los buffer es que con el BufferReader, que nos permite leer una línea completa en lugar de carácter a carácter, como hacía FileReader. Entonces, ya pasando a nuestro código que tenemos acá, vamos a darle una breve explicación. A lo que empezamos con un menú principal de consola. Entonces, si se dan cuenta, como opción 1 tenemos crear un archivo. Como segunda opción, leer un archivo. Como tercera opción, eliminar un archivo. Entonces, empecemos con nuestros casos. Y yéndonos inicialmente a la opción 1, que es crear un archivo, vamos a iniciar presionando la opción 1, a lo cual nos lleva obviamente al caso 1, para lo que de entrada nos van a pedir que ingresemos una ruta donde va a quedar guardado nuestro archivo. Como segundo paso, tenemos que crear el nombre de nuestro archivo. Para lo siguiente entonces es que tenemos un objeto de la clase File. En este caso, el objeto se llama archivo y que pasamos por parámetro la dirección que ya antes habíamos creado. Dirección con el nombre y su extensión. Entonces, evaluando la condición del if, vamos a que primero comprueba si el archivo existe. Si no existe, el archivo se crea en el directorio que ya hemos seleccionado. Por lo tanto, pasa a que el archivo ha sido creado correctamente. Ahora, como segunda opción, vamos a leer la información del archivo, a lo que inicialmente tenemos un archivo ya creado en esta carpeta, que si se dan cuenta yo lo he denominado archivo de lectura, para lo cual tiene este texto como cuerpo, ¿verdad? Entonces, yéndonos al código, va a leer ese archivo, lo leerá línea por línea. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero que nada, nos va a pedir una dirección del archivo y nuevamente ingresamos la dirección de ese archivo de lectura, para lo cual creamos un objeto de la clase FileReader, que lo hemos denominado arch. Entonces pasamos como parámetro la dirección que antes habíamos creado, ¿verdad? Entonces, como siguiente paso tenemos la creación de un nuevo objeto de la clase BufferReader, que lo hemos denominado BF, que recibe como parámetro un FileReader.
Entonces tenemos un objeto de la clase string que nos va a permitir leer cada línea, la va a guardar como una cadena de caracteres. Entonces, eso inicialmente empieza a leer con el while y que va a leer cada una de las líneas del archivo hasta que encuentre un valor nulo. En este caso será, por ejemplo, pongamos todo este espacio. Todo este espacio Todo este espacio lo reconocerá como un valor nulo. Entonces, empezamos y lee la primera línea y la imprime en pantalla. Lee la segunda línea, la imprime en pantalla, hasta que encuentre una línea nula. Y como bien sabemos a la hora de la manipulación de los archivos, cada vez que se abre un archivo, tiene que cerrarse. Para lo que este método close cierra el archivo. Como último caso de nuestra pequeña aplicación, tenemos la eliminación de un archivo, que es la opción 3. Para lo siguiente, nos va a pedir una dirección de archivo, a lo que inmediatamente lo ingresamos. Y nuevamente creamos un objeto de la clase file, que será el archivo que vayamos a eliminar, que pasamos por parámetro la dirección que antes habíamos ingresado. Entonces, ahora decimos con este if que vamos a eliminar el archivo, para lo cual, si la condición se cumple, imprime en consola archivo eliminado correctamente. Y así es como termina las funcionalidades de nuestro tutorial. Y saben cómo salir de la aplicación con la opción 4, cambia la condición de nuestro while y así es como sale de nuestra aplicación. Ahora vamos a ponerlo a prueba. Entonces ahora vamos a hacer la prueba con nuestra aplicación, a lo que vamos a ejecutar el mismo. Entonces, como se dan cuenta, tengo un menú principal en donde tenemos como opciones la creación de un archivo, leer un archivo, eliminar un archivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ejecutar el mismo. Como primer paso, vamos a crear un archivo. Entonces ahora nos dice que ingresemos una ruta donde se guardará el archivo. Para lo cual tengo esta carpeta en donde quiero que se guarden los archivos. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Necesitamos la dirección de esta carpeta. ¿Verdad? Entonces, acá ingresamos la dirección. Como siguiente paso nos dice que ingresemos el nombre de nuestro archivo. Tutorial de archivos. Entonces, como se dan cuenta, el archivo ha sido creado correctamente. A lo que ahora, para comprobar si esto funcionó, nos vamos a nuestra carpeta y si se dan cuenta, tutorial de archivos es el nombre que le pusimos a nuestro archivo y así aparece acá. Como siguiente paso, vamos a leer un archivo. Vamos al siguiente paso, ingresamos la opción 2, nos pide la dirección del archivo. Entonces acá copiamos esta
Entonces, como les había dicho anteriormente, lo que vamos a querer leer es este archivo de lectura, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que nos imprima estas 3 líneas de texto. Entonces en nuestro archivo se llama archivo de lectura. Archivo de lectura.txt. A lo que si se dan cuenta, nos lee las 3 líneas de texto que anteriormente les había mostrado. Y como siguiente opción y última opción, tenemos la de eliminar un archivo. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar el archivo que anteriormente habíamos creado. A lo que nos vamos a la opción 3 y nos dice nuevamente que ingresemos la dirección del archivo. A lo que nuestro archivo lo habíamos llamado tutorial de archivos.txt. A lo que nos aparece en pantalla que el archivo fue eliminado correctamente. Y para comprobarlo, lo vamos a revisar acá en nuestra carpeta y si se dan cuenta, ha sido eliminado. Por lo tanto, nuestro código funciona de manera adecuada. Entonces concluimos con nuestra aplicación y pues espero les haya gustado y cualquier duda se pueden comunicar conmigo, pueden comentar y les agradecería su like. Muchas gracias.